Hola, soy Jorge Asensio. El siguiente problema lo mandó Gerardo de Monterrey y dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones no puede ser igual a 0 cuando x cuadrada menos 2x es igual a 3? Lo primero que tenemos que hacer es factorizar x cuadrada menos 2x igual a 3. Nos van a salir unos factores. El inciso que no tenga ninguno de esos factores, esa va a ser la solución correcta. Si al factorizar los incisos nos sale cualquiera de los factores, entonces esa la descartamos. Vamos a factorizar x cuadrada menos 2x igual a 3. Para empezar, mandamos a la izquierda todos los números para que quede igualada a 0. Nos queda x cuadrada menos 2x menos 3 es igual a 0. Factorizando nos queda la multiplicación de x menos 3 por x más 1. Esos son nuestros factores. El factor es x menos 3 y el otro factor es x más 1. Ahora vamos a probar cada una de las ecuaciones de los incisos. Si la ecuación tiene como factor x menos 3 o x más 1, entonces esa no es la opción correcta que nos están preguntando. Vamos a empezar con el inciso A. X cuadrada menos x6 más 9 se factoriza como x menos 3 por x menos 3. Así que no es la opción que nos están preguntando, porque contiene un factor, el de x menos 3. El inciso B, x cuadrada menos 4x más 3, se factoriza como x menos 3 por x menos 1. Así que no es la opción que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque tiene el factor de x menos 3. El inciso C, x cuadrada menos x menos 2, se factoriza como x menos 2 por x más 1. Así que no es la opción que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque contiene el factor x más 1. El inciso E, x cuadrada menos 9, se factoriza como x menos 3 por x más 3. Así que no es la opción que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque contiene el factor de x menos 3. El inciso D, x cuadrada menos 7x más 6, se factoriza como x menos 6 por x menos 1. Así que sí es la opción que nos están preguntando. ¿Por qué? Porque ninguno de sus factores es ni x menos 3 ni x más 1. Este ejercicio es muy útil para que practiques factorizar. A pesar de que la pregunta inicial está un poco revuelta, como no saben ni a qué se refieren, les tienes que estar pensando un poco al principio de qué me están preguntando. Es demasiado útil y lo quieren para que tú domines la factorización, que le pierdas el miedo. Y yo siento que es un ejercicio muy útil. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y estamos en contacto. Adiós.